recibir a través de las Secretarías de Salud a los integrantes de EduSalud. Muchísimas gracias a Marisol Albarrán, a Néstor Cabrera, como siempre, que nos están acompañando en el estudio, a la psicóloga Gabriela Galicia, pero también quiero saludar al doctor Luis Alberto Ayala, porque precisamente el martes pasado se ponía en la mesa un tema que decíamos que es fundamental que todos en algún momento tomemos en cuenta, que es lo que tiene que ver con los derechos de la sexualidad. Hoy vamos a hablar de, digamos, de otro tópico dentro del marco de la sexualidad, que son los mitos, ¿verdad? Sí, claro, pues el día de hoy vamos a darle un poco de continuidad a lo que habíamos hablado la sesión pasada, y era sobre este derecho de recibir información científica completa, veraz, que pueda ayudar a que los chavos y chavas se puedan cuidar o sepan cuidarse a partir de que tienen este derecho también de ejercer una sexualidad libre. Eso es tan importante, la información que van a recibir. Ok, perfecto. Y bueno, ahora pongamos en la mesa esto. ¿Cuáles son los mitos de la sexualidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos que existen mitos? Hay una serie de mitos, de creencias que se van creando a través de los años y que se van heredando. Haz de cuenta que la familia hereda creencias a través de los años relacionadas con la sexualidad. Por ejemplo, el hecho de que la primera vez que yo tengo relaciones sexuales no me va a pasar nada, como si tuviéramos como una oportunidad de salva, ¿no? Claro. Y entonces en ese momento yo adquiero ese conocimiento que es una falacia, es una mentira orientada a transgiversar la verdad. Y entonces yo creo que si tengo una relación sexual la primera vez, no debo utilizar condón, o puedo no utilizar condón porque pues, no hay problema, no pasa nada. Y con eso se refiere tanto a enfermedades de transmisión sexual como hasta embarazos no deseados, ¿no? Exactamente. Entonces es ahí donde encontramos que todo este tipo de mitos sobre la sexualidad y creencias, como utilizar doble condón, mayor protección, como que sí puedo tener relaciones estando parado, no me embarazo, este tipo de creencias van haciendo que los adolescentes tengan prácticas sexuales de riesgo, que los puedan poner en riesgo. De entrada, la desinformación ya los pone en riesgo. Una de las cosas también muy importantes es la constitución de algunos términos. Por ejemplo, el hecho de considerar que algunas prácticas sexuales o algunas creencias sobre la sexualidad son perversas, ¿no? El hecho de decir, esto es perverso, esto es inadecuado, esto puede ser parte de lo fuera de lo normal, y afortunadamente en México tenemos la referencia más puntual que viene del doctor Álvarez Gayú, donde se clasifican todos estos comportamientos como expresiones comportamentales. ¿Qué tan importante es esto? Hace muchos años se pensaba que algunas prácticas eran perversas o eran fuera de la ley o que tenían una connotación negativa. Se utilizaba el término de perversión sexual o desviación sexual, lo que denotaba un sentido violento y que iba quitándole la posibilidad a la gente de conocerse más sobre su sexualidad. El doctor Álvarez Gayú, hace ya algunos años, propone a nivel internacional que no se tomen como perversiones y solamente se describan como expresiones comportamentales de la sexualidad. Y es que eso depende de los gustos de cada pareja al final de cuentas. De cada pareja y de cada individuo. Hoy tenemos expresiones de diferente tipo, prácticas sexuales de diferente tipo, personas que pueden enamorarse entre muchas personas, claro, y tener una relación afectiva o erótica, y esto es parte de lo que la realidad nos rebasa, de lo que queremos y creemos soportar sobre lo que está pasando. Por eso es muy común escuchar entre los papás que de repente ya no entendemos las prácticas y las costumbres de los jóvenes, creyendo que esto es nuevo. Esto no es nuevo, esto se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, en todos los casos y en todos los momentos. ¿Qué tan importante es quitar este término de perversión? Es muy importante, porque un chico, al entender y a vivenciar una sexualidad, puede tener, por ejemplo, un sueño, ¿no?, erótico con alguna otra persona y sentir que está teniendo una desviación sexual. Es que yo me siento culpable de tener esto. Si no hay alguien cercano que se lo explique, esta sensación de lo negativo sobre su sexualidad le va a crear culpa, y junto con eso la autoestima se va a ver afectada. Entonces, por eso tan importante la información sobre las expresiones comportamentales y sobre todo sobre los términos mal utilizados como perversión, desviación sexual. Ese es otro de los mitos entonces que debemos de quitarnos un tanto de encima, ¿no? Esas cuestiones de que no existen o a mi hijo seguramente no lo va a hacer. Bueno, pues eso es que de cada quien. Exactamente, es tan diversa, tan amplia la sexualidad, que nosotros suponemos que todo lo que pasa en la sexualidad pasa en la casa de enfrente. Es muy importante que nuestros radioescuchas tengan pequeños tips sobre lo que un adolescente puede referir. Puede llegar un adolescente contigo, papá o mamá, y decirte, fíjate que un primo muy cercano me dijo que quería tener relaciones sexuales. Yo le dije que no, claro. Entonces lo que te está diciendo el adolescente no es, te está compartiendo
diciendo ni te está chismeando nada. Simplemente buscando la forma de enterarse, a lo mejor. Papá, mamá, tengo este deseo de conocer mi sexualidad, no te voy a pedir autorización porque tienes relaciones. Y entonces en este momento es cuando tú debes de estar totalmente informado. Ok, dile a tu primo, dile a tu amigo que tiene estas dudas que se acerque a alguien que lo pueda orientar, pero yo te recomiendo que en su primera relación utilice condón, ¿no? Para que esté protegido y no tenga el riesgo de contraer una infección o que en un momento dado pueda tener un embarazo que no esté planificado. Cuando nosotros decimos que los embarazos son accidentales, pues es una falacia, no hay embarazo accidental. Si tienes relaciones sexuales y no te proteges, no vas a tener, como decíamos la vez pasada, lavadoras. Exacto, y hay altas probabilidades de que pudiera suceder, sí, exactamente, que pudiera suceder en cuestiones de embarazos, por ejemplo. Sí. Y lo mismo pasa con las infecciones. Las infecciones dices, bueno, es que se ve sano, o se ve sana, entonces, como es bonita o es guapo, pues entonces seguramente no tiene nada, no tiene nada, infección, ¿no? Sí. Es esta fantasía y esta creencia que creas a través de los estereotipos de las personas y dices, seguramente es una persona buena onda, ¿no? O seguramente como nada más ha tenido una pareja anterior, a mí me dijo que solamente tuvo un novio. O promiscuo, no tiene por qué. Y él dice, no, yo la verdad es de que mis prácticas sexuales no involucran mis genitales. Sí, tengo prácticas de otro tipo, ¿no? Pero no involucran mis genitales, entonces asumimos que no tiene riesgo, ¿no? Tal vez sí tiene riesgo y a lo mejor tú también estás desinformando. Entonces es muy importante clarificar en los términos de sexualidad que no hay ni bueno ni malo, hay desinformación y eso sí puede ser muy negativo. Pero todo esto tiene que tener un refrendo de alguien que tenga conocimiento sobre sexualidad amplia, diversa, incluyente, o sea que nadie está fuera de esta explicación de la diversidad sexual y que esto lo necesitan saber los chavos y las chavas, mientras más pronto mejor. No hay una edad donde despierte la sexualidad. Los padres también tenemos esa creencia de que hay una edad donde de repente un día en la mañana, 14 años, amaneció y pum, se dio cuenta que tiene genitales. No, se va descubriendo, pero ya eres un ser sexuado desde que naces y esto es bien importante que los papás lo tengan. Híjole, es que hay tantas cosas que podemos seguir platicando y que lamentablemente es porque nos come el tiempo, pero también, por ejemplo, yo me atrevería a decir que entre los mitos es que solamente entre la homosexualidad se dan ciertas enfermedades, por ejemplo. Ese es un mito súper arraigado, si me permites apuntar eso. Sí. Se suponía, ¿no?, que hace mucho tiempo la creencia popular era que el VIH solamente se daba en grupos muy pequeños de homosexualidad y hoy sabemos que uno de los grupos más afectados son las personas, mujeres amas de casa, y el cuarto grupo más afectado son los adolescentes, o sea, gente que se suponía hace décadas que no estaba afectado, que no pasaba nada, pero sobre todo por la desinformación, ¿no? Ponerse en riesgo, esposos, esposas, parejas, poniéndose en riesgo, y no necesariamente tenían que tener una práctica o ser homosexuales, ¿no? En este caso es bien importante no discriminar, informarse mucho y sobre todo tratar de que con esa información proteger a los míos y yo mismo protegerme ante la posibilidad de cualquier riesgo en la sexualidad, pero sobre todo, la sexualidad es un derecho, puedes ejercerla con libertad y tiene que ser también placentera y sin violencia. Muchísimas gracias de verdad por venir a poner este tema en la mesa y bueno, pues que nos caiga finalmente creo que el 20 a todos, empezando por casa, de los derechos y de los mitos y de las realidades, eso también es muy importante en materia de sexualidad. Y ya para despedirnos, como siempre, ¿dónde podemos encontrar EduSalud la información referida a esta y todo lo que hemos venido platicando? Sí, Rosana, bueno, en primer lugar, la Unidad de Educación para la Salud, queremos agradecer al doctor Luis Alberto Ayala, el coordinador estatal del programa de atención a la salud de la adolescencia, que aceptó la invitación. EduSalud nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, EduSalud con /S, en Twitter, @EduSalud, y nuestra página de internet, edusalud.wix.com/EduSalud. Como siempre, gracias y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Así será, gracias. Muchas gracias de verdad a los cuatro. Tenemos que hacer pausa obligatoria, nos quedan 13 minutos todavía de noticias, así que volvemos a la radio de las noticias veracruzanas.